Los robots generalmente pueden tomar decisiones. Los robots, queremos nosotros que un robot pueda tomar una decisión ante un evento o más generalmente y quizás más comúnmente ante un estímulo del ambiente. Es decir, bajo ciertas condiciones del ambiente va a tomar una decisión de hacer o no hacer cierta acción. Supongamos la toma de decisiones general que puede hacer una persona. Y en la vida normal, natural, real, las personas toman siempre decisiones y tratamos de sistematizar esas decisiones. En distintos ambientes nosotros podemos crear reglamentos, diagramas de flujo de trabajo, diagramas de flujo más orientado a la promoción de toma de decisiones, árboles de decisión para tomar decisiones. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla, es simplemente un ejemplo no real, muy ficticio, pero que nos sirve para ejemplificar cómo las personas toman decisiones y sistematizan las decisiones, es decir, las ordenan, las ponen en tablas, en documentos para que cualquier persona leyendo tal documento pueda tomar la misma decisión siempre. Bueno, aquí tenemos una tabla donde se describen tres características o tres mediciones y según estas tres mediciones o características se puede decidir si una persona tiene o no gripe. Por ejemplo, si no tiene dolor de cabeza y si tiene un dolor muscular y una alta temperatura, podemos decir que esa persona tiene gripe. Por otro lado, por ejemplo, si la persona no tiene dolor de cabeza, sí tiene dolor muscular y no tiene una temperatura que es normal, podríamos decir entonces que no tiene gripe. Y así para todas las otras alternativas. Es una forma entonces de sistematizar la toma de decisiones, en este caso para saber si una persona tiene gripe o no. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso queremos sistematizar, automatizar o generalizar la toma de decisiones para crear un descuento a una persona. Aquí decimos que un empleado, en base a su antigüedad como tal, puede tener una bonificación en su sueldo. Si una persona tiene menos que 5 años de antigüedad, entonces va a tener un 1% de bonificación. Si una persona tiene de 5 a 9 años, la bonificación va a ser de 1.5% de bonificación por años de antigüedad. De 10 a 15 años tendría una bonificación de 2% y de mayor a 15 años tendría una bonificación de 2.5%. Es decir, estamos indicando acá que de acuerdo a los años que tenga de antigüedad un empleado va a recibir una bonificación específica. Otra forma una forma más de poder determinar o tomar una decisión. Generalmente las tablas para tomar decisiones son bastante comunes en el ámbito profesional. Veamos una forma más gráfica. Aquí tenemos algo que se llama un árbol de decisión. Esto es un ejemplo muy común y muy utilizado en inteligencia artificial. Aquí también es un ejemplo ficticio para poder tomar una decisión. Vemos, por ejemplo, que este árbol que está acá, este esquema, nos permite definir si se puede o no jugar tenis en base a las condiciones climáticas. Por ejemplo, si la nubosidad es nuboso, vamos a poder jugar tenis sin ningún problema. Si está lluvioso, si la nubosidad es con nubes que pueden traer lluvia, va a depender. Si el viento es fuerte, entonces no vamos a jugar tenis. Si el viento es débil, entonces sí vamos a jugar tenis. Por otro caso, si la nubosidad es despejado, no hay nubosidad, entonces va a depender de la humedad. Si la humedad es normal, vamos a jugar tenis, pero si la humedad es alta, no vamos a jugar tenis, ¿ya? Posiblemente porque se torne lluvioso en algún momento. Esto entonces vendría siendo un esquema de toma de decisiones para poder jugar tenis. Es muy utilizado el árbol de decisión e incluso les podría comentar que estos se pueden obtener automáticamente de los datos. Es decir, dado un conjunto muy grande de decisiones que se han tomado en el pasado, un computador puede generar un árbol de decisión que determine y que sistematice, resuma, etcétera, etcétera, en secuencialidad, en parámetros, ¿no es cierto?, que en su conjunto permitan decidir una cosa u otra. Bien,
Para eso entonces vamos a seguir. Recordar siempre que todavía estamos en lo que es el flujo. El flujo de ejecución es simplemente la secuencia con la cual se ejecutan las instrucciones. Habíamos visto que teníamos un flujo que se llamaba bucle, que nos permite, dado una cantidad de veces que nosotros indicamos, repetir un flujo indicado acá, preciso, le llamamos patrón generalmente, una cantidad de veces indicada. ¿Okay? Una vez que esa cantidad de veces se haya repetido, la que hemos indicado acá, tal como un ciclo, se proseguía con la ejecución de las otras instrucciones en forma normal. Entonces, habíamos visto que podemos controlar el flujo. También hemos visto que podemos afectar el flujo que es de arriba hacia abajo siempre. Es decir, podemos volver arriba, ¿cierto? Y ahora nos falta una tercera parte. Podemos entonces ejecutar ciertas instrucciones en cierta instancia, es decir, favorecer o evitar ejecutar ciertas instrucciones de acuerdo a algunas condiciones que se cumplan. Sí, y eso se hace con el bloque condicional. El bloque condicional nos permite ejecutar en ciertas circunstancias ciertas instrucciones y a veces no, por ejemplo. Y esa condición, es decir, lo que tiene que cumplirse para poder ejecutar este conjunto de instrucciones o no, se coloca en este bloque que se llama condicional. Se establece una condición. Yo aquí pongo una expresión lógica como la que habíamos visto en el Wait Until, por ejemplo preguntando, ¿hay suficiente luminosidad? ¿Está presionado tal sensor? Etcétera, etcétera. Si eso se cumple, entonces se ejecuta la secuencia de instrucciones que yo indique acá. Si eso no se cumple, entonces simplemente va a seguir ejecutando las instrucciones normalmente. Otra cosa importante, si esta condición de acá se cumple y ejecuta este flujo de instrucciones, una vez que este flujo de instrucciones finalice, porque no se repite al igual que el bucle, en algún momento va a finalizar, entonces va a seguir ejecutando las instrucciones normalmente. Es decir, estas instrucciones que están acá se ejecutan siempre, después de haber finalizado el flujo de ejecución condicionado o si es que esta condición no se cumple. Bien, el flujo condicionado entonces nos permite controlar y generalmente a este flujo o a este bloque, al bloque que nos va a permitir crear ese flujo condicionado, se le llama bloque condicional if o if then también, ¿no? Y ahora, el truco para poder construir programas que nos permitan decidir si hacer algo o no bajo ciertas condiciones es obviamente también un problema de reconocimiento de patrones. Es decir, nosotros tenemos que también determinar qué elementos de nuestra solución son los que se tienen que ejecutar y también qué condiciones se tienen que cumplir para que eso se haga. Es decir, acá hay dos cosas importantes. En el caso de los bucles era qué parte se repite y cuántas veces. En este caso es qué parte se va a condicionar y bajo qué condición. Por lo tanto, el problema es parecido. La diferencia ahora entonces, una de las diferencias importantes es que este bucle, este bloque no queda esperando, no es un wait until, a pesar de que ya hemos ocupado nosotros expresiones lógicas en el wait until y aquí se ocupan las mismas expresiones o de la misma forma, este bloque no queda esperando, es decir, si la condición no se cumple, simplemente va a seguir hacia adelante, no va a esperar a que se cumpla, como lo hace el wait until. A nivel algorítmico entonces podemos decir que y decidir hacer o no hacer alguna acción se va a requerir entonces un flujo condicionado, es decir, vamos y siempre que necesitemos decidir esto de si hacer o no hacer una acción, vamos entonces a usar un flujo condicionado. Bien, este es un tipo de flujo condicionado, hay otros tipos, pero este se llama bifurcado. ¿Qué significa? Significa entonces que si la condición es verdadera, este flujo se va a ejecutar. Si la condición no se cumple, esto no se va a ejecutar, ¿verdad? Esto siempre se va a ejecutar, se cumpla o no se cumpla, porque es el flujo normal de ejecución, ¿verdad? Este flujo se llama condicionado. Esta secuencia de instrucciones solo se va a ejecutar si esto de acá se cumple. Y aquí tenemos un ejemplo de una expresión lógica en donde se está verificando de si el sensor 2 es menor que 400. Si el sensor 2 es menor que 400, entonces ejecuto estas dos instrucciones. Si no, simplemente sigo con la ejecución, ¿no?
la forma algorítmica o cómo podríamos escribir esto, una alternativa sería la que está acá. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Podemos ver arriba, hacer alguna cosa, hacer algo, son dos bloques que podrían ser cualquier cosa, y el condicional se colocaría de esta forma. Si y la condición, el sensor 2 es menor que 400, entonces hacer estas dos cosas, 3.1 y el 3.2, ¿ya? Si lo ven ustedes, estos dos bloques, estas dos instrucciones, estas dos acciones están hacia adentro, tienen una sangría, lo que significa entonces de que dependen de lo que está acá arriba, que en este caso es el si, o el bloque condicional if then, como vamos a ver en la plataforma. Estas dos instrucciones están entonces guiadas o supeditadas a la 3. Por eso lo hemos jugado 3.1 y 3.2, así como igual se hacen las viñetas en los documentos o en las presentaciones. Es la misma idea. Esto de aquí es parte de esto de acá arriba, ¿ya? Si esto no se cumple, si el sensor 2 no es menor que 400, entonces va a seguir ejecutando hasta la 4 y la 5 y estas dos se las va a saltar. Por lo tanto tenemos una forma ahí de poder evitar ejecutar ciertas instrucciones. La podemos ver por ese lado o lo podemos ver por el lado de hemos ejecutado estas instrucciones bajo esta condición, ¿no? Se pueden ver de los dos puntos de vista y los dos son útiles dependiendo del problema que queramos resolver. Para hacer la comparativa con el bloque WaitUntil, vemos acá que tenemos la instrucción 1, una instrucción 2 cualquiera y esta instrucción 3 del WaitUntil queda esperando a que esto se cumpla. Es súper distinto, porque acá simplemente en el momento después de ejecutar el bloque 2, si se da cuenta que esto no se cumple, simplemente va a seguir con el 4 y el 5. En cambio, en el WaitUntil, después del 2, va a esperar en el bloque 3 hasta que esto se cumpla. Si no se cumple en este momento, va a seguir esperando y va a estar constantemente verificando si esta condición se cumple. Si en algún momento se cumple, va a seguir su ejecución. Entonces la principal diferencia, o una de las principales diferencias, es que el if then o el bloque si o el condicional no espera a que esta condición se cumpla, simplemente la pregunta una única vez en el momento en que esa instrucción es ejecutada. La forma algorítmica nos permite entonces verificar que es bastante distinto. Acá no hay instrucciones que estén supeditadas a la instrucción WaitUntil. No hay instrucciones que dependan de la instrucción WaitUntil. Simplemente el WaitUntil está aquí para poner una pausa en la ejecución. ¿Ok? Bien. No son equivalentes por lo tanto. Por lo tanto, no, a pesar de que podemos convertir o construir el WaitUntil de otra forma, con un if then también, en sí y colocar las dos de la misma forma, con la misma condición o expresión lógica, no son equivalentes. Así que tener cuidado y diferenciar.